foro del Centro Cultural Los Talleres, en esta ocasión por Facebook. Es un intento de abrir también una nueva posibilidad, de reabrirla, dado que antes habíamos ya tenido oportunidades de hacer estos ejercicios, que antes fueron ejercicios de televisión por internet, aquí mismo justamente con la maestra Isabel Beteta, Héctor Garay, que abrimos como un programa de reflexión acerca de la obra y es como un puente entre el espectador y aquel que nos mira desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre, pero también para quien que viene aquí y tiene esta oportunidad. Hoy en particular es una noche importante porque prácticamente coinciden en el marco del encuentro de festivales, dos festivales justamente. El cierre del Festival de la Maestra Maribel Michel, que es el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto, y el cierre de Soliloquios y Diálogos Bailados. De alguna manera estamos como cerrando estos y abriendo por otro lado, otro que es el encuentro de festivales que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Cultural Los Talleres. Para empezar la plática, la idea de Perfiles en Acción es aprovechar siempre los contextos y abrir un diálogo en relación con los temas. En este caso, el tema es el solo, el unipersonal. Antes de pasar a hablar de su obra, me gustaría que cada quien me dijera... Y además otra cosa importante, siendo que ustedes son creadores e intérpretes de sus propias coreografías, ¿a qué le apuestan? ¿Cómo después de tantos años, también como bailarines, luego como coreógrafos, se reencuentran con ustedes mismos para hablar de cosas tan importantes como son las que ustedes hablaron hoy? ¿Quién nos podría decir? ¿Cómo me reencuentro? No me he encontrado aún y tampoco he abandonado. La búsqueda es muy particular porque desde que inicié como estudiante de danza hasta este momento no he parado. No ha habido un momento, ni siquiera un mes de parar, ni por enfermedad, para crear otra cosa. Siempre ha sido una constante, sigue siendo una constante. ¿Qué puedo decir del solo? Es un experimento. Este solo tiene una base de un solo muy viejo, pero solamente el puro inicio, el germen. Pero después que lo quise trabajar, me di cuenta que me iba a llevar como a lo mismo y empecé a romper. Buscamos porque no trabajo solo, trabajo con una compañía y siempre en la compañía hay el iluminador que hoy está trabajando aquí conmigo, que se llama Fernando Flores. Siempre estamos en una constante discusión del qué hacer. Y para que el trabajo no fuera como los otros que venía haciendo, abandoné la música totalmente. En el inicio era solamente silencio, pero no me gustaba. Trisha Brown hacía muchos trabajos en el inicio en silencio y sentía que algo le faltaba y empecé a experimentar con el micrófono para producir, no justamente un diseño sonoro, pero sí un ambiente sonoro. Es un trabajo muy difícil porque no tiene un ritmo, no hay... Si yo no estoy en el tren de este personaje, se puede perder y se diluye y se va el trabajo. Sigue siendo un reto. Sigo entrenando, como mencioné hace rato, no he parado. Y todavía siento que puedo encontrar más cosas. El experimento está como en un 70%. Todavía puede dar más este trabajo. Pues yo, bailé muchos años de mi vida y también me gusta hacer mucho coreografías en conjunto, más que a mí misma, esa es la verdad. A mí me gusta hacer como paisajes visuales, ese es como mi fuerte, creo, como coreógrafa, pues obviamente mi escuela ha sido Ballet, Teatro del Espacio y Danza Hoy, y creo que es reencontrarme o encontrarme dentro de la danza, como él dice, pues siempre estamos buscando cosas. Y solo,
se han hecho muchos trabajos con papel, creo que es un elemento que se ha usado. A mí me sucedió que hice una obra que se llamó, bueno, El Requiem, Anécdotas de la Nostalgia, que al final tiene un telón de papel donde los bailarines lo atraviesan y lo rompen. Y de pronto tenía una cantidad de metros de papel. Y dije, ¿qué voy a hacer con tanto papel? No pueden volver, o sea, todos estos rollos que uso son desperdicios de periódico, que no usan ya en las bobinas, o sea, que de todas maneras los van a tirar. Entonces yo voy a donde están los periódicos y me regalan estos pedazos de papel, o me los venden muy baratos, y de pronto tenía yo muchísimo papel, y además estaba en una etapa de mi vida que hacía como un requiem, un cierre, y dije, bueno, pues como la flor de loto, ¿verdad? Dentro de la podredumbre, de lo que ya no sirve, de la basura, tiene que nacer algo. Y ahí fue donde nace este solo como inspirado en eso, en que de ese capullo, Danaus es la mariposa monarca. Entonces de ahí nace, de este lugar donde parece que ya no hay nada, donde es un desperdicio, nace algo nuevo que empieza a volar y no sé a dónde vaya a llegar. Así es que empieza ese solo, y es muy pequeño, es como un haiku en realidad, no es un unipersonal que lleva un viaje, es un poema corto en donde ahí resumo pues muchas cosas. Esto se convierte en un mundo, ¿no? Y bueno, un poco eso, y pues así es. Crear es parte de la vida, creo, y para mí es esencial. Estoy creando desde que camino, creo, y todo es, a veces uno somos como testigos involuntarios de cosas, porque somos como un filtro que absorbemos cosas y cuando van saliendo ya salen de otra manera porque van formando parte de nuestro paisaje mental y también emocional. Y bueno, yo he hecho coreografías de hace muchos años, y nunca me había montado a mí. Entonces había como un gusanito, eso de que siempre estás marcando y por aquí y por acá, pero de repente dices, bueno, hay algo creo que en mi cuerpo que se caracteriza diferente, y bueno, y cada vez también he estado descubriendo que cada persona tiene algo distinto que decir con su cuerpo, físicamente tiene características distintas, sus cualidades de movimiento también son distintos, entonces dices, bueno, tengo que aprovecharme también yo. Yo también, y bueno, y vino la necesidad de esta obra originalmente yo intervení en un concierto de Alberto Cruz Prieto, que es el que interpreta las obras, todas las piezas que yo bailo. Y de repente pues ya no se pudo seguir, era difícil coincidir, entonces dije, bueno, tengo ese material, hice algo ya para mí, donde ya la coreografía fue lo más importante. En el otro él tocaba, yo entraba, era más o menos lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera siempre estaba el estarlo escuchando a él. Y de repente dije, bueno, ahora voy a hacer algo con esto. El tema era la melancolía originalmente, también tuve una investigación en un laboratorio en Ottawa, Canadá, con Dance Lab. Ahí usé las piezas, yo sabía que quería estas piezas de música, que era muy difícil usar música romántica porque es como para escucharla, no para bailarla. De repente te puedes a bailarla y te dices, bueno, perdón, mejor quítate, déjame, cierro los ojos y con eso es suficiente. Pero bueno, fue cómo intervengo en esa música para que también que la danza no perdiera protagonismo. Entonces empecé a jugar con eso, traigo unas historias ahí, de repente decía, yo tengo una tristecita que no me desagrada, pero no me salgo de mi tristecita constante. Entonces empecé a investigar sobre eso, una abuela que desapareció, que la tenía borrada, dije, bueno, pues es algo que heredé de mi papá, una cierta tristeza, melancolía, añoranza de algo, y dije, bueno, vamos a tocar por ahí. Entonces eso, es difícil hacer un solo donde uno baila porque pues no te ves, pero sí tengo amigos que confío mucho en su ojo y de repente ven a verme, ¿no? Armaba mis cosas y luego me veían y un poco me corregían. Entonces, pero sí, es una experiencia rica. Además, esta necesidad de decir algo tuyo, de compartir algo tuyo, de liberar algo, ¿no? Entonces, creo, pues, dice, pues, aquí esto lo tengo que hacer yo, no se lo puedo contar a nadie, ¿no? Entonces, por ahí va, esta cosa de hacerse un solo. Y creo que también los años, pues, te permiten más cosas, ¿no? Entre que te importa más algo y de repente también te preocupas el ridículo, pero dices, pues, mira, si no lo hago ahorita, no sucede. Y bueno, y también, últimamente he experimentado mucho montándole obras a gente arriba de 40. Y yo he encontrado, digo, sin quitarle lo maravilloso que es ver a un chico girar y volar en el aire, los más maduritos de alguna manera tenemos otras cosas que decir que no tiene el joven.
Entonces yo creo que eso es lo que he estado descubriendo y con lo que se me antoja seguir trabajando. Y bueno, y retomando en función a la pregunta, aquí tenemos a dos representantes, una por tradición muy larga, que decidió que el soliloquio era algo importante, y el diálogo, por supuesto, ¿no? El dúo. Y la maestra Maribel, que también apostó por el unipersonal, por esta parte que tiene que ver con confrontar al público con ese creador que está ahí solito y que va a llenar el escenario. ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué no empezamos con la maestra? Bien, Soliloquios y Diálogos Bailados se creó aquí en este espacio, para este espacio, con la idea de que era como la dimensión precisa para algo chico, algo íntimo. No es que no quepan compañías un poco más grandes, pero la idea es una cierta cercanía con el público y un cierto espacio acogedor. Ahora, el perfil de lo que se busca seleccionar es que sean, a diferencia de un solo corto, el soliloquio como yo me imaginaba o como trato de programar, es un poco más largo, desarrolla una idea completa, una idea de movimiento o una idea de contenido o ambos, porque a veces van juntos y no siempre. Y la idea era que no fueran solo solos, sino que se hiciera extensivo a un diálogo que podía ser entre dos cuerpos o un diálogo que se puede pensar entre el público y el intérprete, siempre haciendo también la salvedad de que el soliloquio se distingue del monólogo, en que el monólogo, el que habla está asumiendo que está el público escuchándolo, es como un orador, por decirlo de alguna forma. Y el soliloquio es más íntimo, con uno mismo, con el espectador casi voyerista allí viéndolo. Esa era la diferencia y siempre buscó más la madurez, eso sí. No es que no haya habido gente joven en soliloquios y diálogos bailados, sí los ha habido, pero en general es gente un poco más madura. Y los duetos daban un poco más de variedad a hacerlo, entonces, y diálogos, por no decir dueto, porque cuando dices dueto se piensa luego en el amoroso del ballet, ¿no? Y eso no es. Entonces, de ahí el nombre. También la idea de unipersonal vino para mí, de Jorge Domínguez, fue el primero que lo usó en ese sentido, para distinguirlo del solo corto y virtuoso, generalmente físicamente virtuoso, ¿no? Esa era, digamos, la distinción y ese fue el inicio. Y creo que ahora, a diferencia de lo que ahora nos contará Maribel, había mucho énfasis en la coreografía, en el coreógrafo intérprete que puede o no ser el mismo. En algunos casos sí, en algunos casos no. Y lo que yo buscaba es darle el valor al intérprete, porque generalmente en la gran mayoría de los festivales se le da la prioridad a la obra, a la compañía, al coreógrafo, y muchas veces hay intérpretes destacados que vemos en escenario que nos mueven, no precisamente porque den 50 giros y salten, no sé, hasta el techo, sino porque, como lo vimos en esta función con estos tres intérpretes, ¿no? A veces con un gesto tan simple, una mirada, te conmueve, o simplemente la presencia en el escenario ya te está moviendo algo. Entonces, por eso surgió este festival y para reconocer a intérpretes que fueron destacados en su época. Y por eso decidimos también dar un reconocimiento en cada festival e incluir
desde intérpretes jóvenes con cierta trayectoria o consolidados, ¿sí? Y nosotros tratamos de que el tema sea libre, cada quien decide tocar el tema que desee, y puede ser la coreografía del mismo intérprete o puede ser coreografía de otro artista. Sí. En este proceso que ustedes a veces requieren de un ojo que te mire, o partes de un reto sin música, o porque tenemos puntos de partida como material. Sin embargo, ¿cómo cada quien afronta esos puntos de partida? ¿Qué es lo que más les interesa cuando trabajan, sobre todo así, solitos? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién quisiera aportarnos algo, dado que puede haber público por ahí joven que está estudiando y dicen, a ver, ¿cómo le hacen? Para mí no solo en este trabajo, sino ha habido una preocupación muy, muy fuerte sobre el lenguaje en específico. El lenguaje corporal, porque primero con el rompimiento de mi escuela, o sea, de no tener el estilo. Si lo pudiera poner, sería buscar un lenguaje no único, porque el lenguaje único, como lo dijo el maestro David Barrón, cada uno es diferente, cada cuerpo, pero sí sigue habiendo una preocupación en mí muy, muy fuerte, como de encontrar una beta para buscar una manera específica, obviamente apoyada de muchísimas herramientas alrededor de, no solo de solo, sino de todo el trabajo que vengo haciendo. Y es algo que me da vueltas todas las semanas, todos los días, cuando voy al ensayo enfrente de los bailarines o conmigo mismo. Eso es más una queja, porque todavía no encuentro esto que yo deseo. He encontrado cosas que me gustan, y no de gusto de eso está bonito, sino que me siento que funcionan, siento que puede ayudarle al bailarín, que le ayuda un poco al lenguaje o a las obras, pero todavía sigo insatisfecho con esto. Todavía no encuentro lo que yo quiero, todavía no. Y por eso mismo es, como dije al inicio, es difícil el solo, porque todavía no llega donde yo quisiera, que en muchos sentidos, pero en específico en el lenguaje todavía no alcanza. Creo que cada obra es liberadora de algo que nos sucede, de algo que está adentro. Y de alguna manera yo creo que cualquier obra se hace con tejidos de vida, o sea, vacilando con la sangre de lo que vives, de lo que haces. No te puedes aislar y decir, bueno, voy a montar un movimiento y para mí es como que viene y me pongo en el salón y busco, y luego no busco y hay cosas que me empiezan a golpear. Y para mí el hecho de hacer coreografía es como les decía yo, cuando bailo es como un exorcismo, o sea, realmente me conecto con un universo que me libera de algo y que además me conecta con el otro y con la gente, me conecta con la persona, me conecta con el alma. Yo siempre le digo a los bailarines antes de salir a escenario, no le bailen a la gente, báilenle al alma de la gente, a lo de adentro, que no sea el ego, que no seamos nosotros los que bailamos, que seamos solamente un canal de algo que no sabemos dónde está, pero que fluye y que está ahí en el universo. Entonces, eso es lo que a mí, y ese es como lo que me gustaría lograr, más allá de mi cuerpo, como, ay, que lo aplauden, ay, qué bonito. No, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando le puedo entregar al otro, cuando el otro se conmueve con lo que está sucediendo en el escenario? Entonces, ahí hablo, aunque sea desde un lugar, que yo soy un canal de algo. Eso es lo que a mí me gustaría hacer dentro de toda mi honestidad como persona. Prefiero conmover que impresionar.
y prefiero estar cerca de alguien y que algo le sucede y ya se va en la noche, algo le sucede y algo me sucedió a mí dentro de un universo que ni siquiera yo manejo. Entonces, eso es algo que, pues, que espero algún día lograr. Que ese es mi camino, ¿no? Sin pretensión, solo es. Yo de repente traigo una cosita en la mente, cuando es conmigo, ¿no? Y que quiero hacer algo y entonces digo, ¿por qué traigo esto en la mente? ¿Qué me está queriendo decir? Y mi lenguaje, la manera de proyectarme y de liberar, como dice la compañera, la maestra, es haciendo danza. Yo creo en la danza como un lenguaje totalmente diferente y no apuesto por la danza intelectual, en mi caso, ¿no? Igual me encantan obras donde te sales con unos razonamientos, después de ver eso dices, bueno, ¿qué me quiso decir? No, a mí me gusta que yo estoy haciendo algo, viene al caso, no sé, pero ahorita que lo estoy viendo, algo me pasó en la piel. Se me cambió, me hizo un gordo aquí, ¿no? Dices, es ese tipo de cosas, como de repente empiezo a montar y hago, que es lo recomiendo a veces que se lo dice a los chicos, hagan. Y después de que hacen un buen rato, editen. No se cuestionen tanto lo que está pasando. Y dejen que las cosas surjan. De repente viene de algún lado. Y ahora sí es como le digo, para mí mis danzas son mis hijos. Entonces, un hijo no sabes, tienes tu pretensión de repente que salga güerito, que vaya a ser muy inteligente, pero a lo mejor no. Y entonces uno es el detonador, uno es el que lo echó a andar, pero al final de cuentas va a tomarse un rumbo. Y uno debe apoyar a ese ser que está surgiendo. Entonces de repente vienen las cosas de algún lado, te pasaste, ibas por una casa, no sé qué, sonó una música, apareció un objeto que tú dices, a ver, y empiezas a hacer una composición. Órale, dice algo. Es lo que quiero decir, no sé, es lo que están haciendo y yo debo de apoyar. Hay algo que de repente te llama, te atrapa y conmigo sucede también en imágenes. Entonces, hay alguna cosa que me mueve, que quiero decir, y hay una imagen que corresponde a esa emoción o idea. Y de allí comienzo a desarrollar a través de improvisación y tal. Pero sí también creo que si no hay... si no es una cosa que te mueve profundamente, no va a haber emoción a la hora de traducir esto a movimiento. Entonces, en este momento, por ejemplo, con la obra de Kahn, la última que me montó, me destapó esta cosa de los ancestros, o sea, qué es lo que realmente importa que yo pueda compartir. Y viene de otro lado, viene de allá atrás, o sea, qué importancia tiene, qué es lo que puedes transmitir de otro, y bueno, ese es el tema que ahora me está moviendo y estoy trabajándolo tanto como solo, como en grupo, y tanto como ancestral, digamos, cultural, como individual, de la familia, o sea, cuántas generaciones atrás hay algo que llegó a ti. Y hay otra obra que hice con Rea Bolich, más bien ella lo hizo conmigo, que también tenía ya ese elemento. Entonces, es un hilito que viene ahí desarrollándose y a ver hasta dónde va, ¿no? Esto es, bueno, lo actual. Bueno, yo lo vivo, pero a través del maestro Miguel Ángel Palmeros, con quien trabajo muy de cerca. Y yo lo observo al momento en que él está creando, que él siempre busca primero como un tema, después la música, para él es muy importante la música, no tanto como para llevar un ritmo, sino que va a ambientar. Y después él llega al salón y es como si le empezaran a venir imágenes y empieza a decirnos a los bailarines, a ver, hazme este movimiento, pero lo muy interesante trabajar con él es que él nos deja que seamos libres también, o sea, no tenemos que ser tan rigurosos como a un
al estilo que él nos maneja, sino que nos deja participar dentro de este montaje, con cosas orgánicas que surgen dentro de nosotros. Entonces, a partir de ahí se va creando, él nos va dando la pauta y él nos deja también al momento de la interpretación ya en escena, que sea a partir de nuestras propias vivencias, ¿no? A partir de lo que nosotros vamos experimentando, entonces es que le vamos aportando al personaje o a la escena o a la situación. Entonces así es como se trabaja con él. Sí. Encantadísimo de escuchar esta manera en la que cada quien se conecta, aquella en la que es ese diálogo con el ancestro, con aquello que nos antecede. Como decía Grotowski, eres hijo de alguien y muchas veces no es tanto crear algo nuevo, sino algo que ha sido olvidado y que de pronto surge y emana de ese contacto el hecho de la conmoción, es decir, no solamente es impresionar, sino moverse algo por dentro y ser un canal abierto a través del cual pues pueda surgir esta relación profunda y por supuesto, bueno, también esta manera de hacer que la obra al emerger toma su propio camino, ya no es de uno, ya es como tú dices, David, ese chamaco que finalmente va a agarrar un camino por sí mismo y en nunca terminar, al final de cuentas, como decía Grotowski, es en el momento en que dices ya sé, es que ya se acabó el proceso, ¿no? Entonces, creo que es como el final de todo, o sea, ya es la repetición por la repetición. Así es que, amigos y amigas, gracias por seguirnos. La función de Danzanet, su manera de acercarnos a los públicos, precisamente con estos diálogos, con esta manera de conocer esos instantes que ocurren aquí en la escena y que nos toca la fortuna de poder ser testigos y pues llegar, por supuesto, a través de este medio. Y que además pues, nos permite precisamente establecer este diálogo con ustedes. Les agradecemos mucho, mi querido Alejandro, Beatriz, David, maestra, habernos invitado, por supuesto, a cubrir esta temporada. Estaremos aquí para cuando usted lo requiera y dando siempre un poquito más, como este streaming de hoy. Maestra Maribel, muchísimas gracias por la confianza de haber cubierto de este festival. Dígame. Yo nada más quiero agradecer mucho a Isabel el que nos haya abierto las puertas para traer un poquito de la programación del Festival Cuerpo al Descubierto al Foro Los Talleres. Muchas gracias. Gracias por venir. Siempre es la generosidad y bueno, es lo que de alguna manera pues también es importante de aquí para allá y de allá para acá, que vengan a la danza. Que la vean en vivo. Y que la vean en vivo, por supuesto. Esto nada más es una asomadita. Así es que aquí en el foro continuarán actividades, consulte el cartelera y nos vemos próximamente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al equipo técnico del foro. Muchísimas gracias a Patricia López, que está allá atrás de cámara y en el streaming. Y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias. Gracias.